Hola, bueno, bienvenidos a, a esta nueva clase, esta clase segunda de este curso en el marco del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, este curso sobre marxismo y materialismo histórico. Bueno, según el programa, la temática de esta clase abarca los periodos históricos según los clásicos del marxismo, básicamente Marx y Engels, y su reformulación a la luz de la perspectiva histórico-antropológica de comienzo del siglo XXI, ¿no? Esto estaba ya adelantado en el título del curso. Modos de existencia, una conceptualización que introducimos nosotros, modos de producción y modos de acumulación, regulación, son conceptos que de alguna manera ya estaban en el marxismo o fueron introducidos posteriormente, pero que nosotros también los vamos a utilizar reformulados aquí en estas clases. Como dijimos en la primera clase, lo fundamental para empezar a hablar del marxismo es la dialéctica, y la dialéctica consideramos tres principios, el primero de los cuales era el de, si ustedes recuerdan, la aproximación al todo. Cuando vamos a un objeto de estudio tenemos que ubicar ese objeto de estudio dentro del todo en el que está. Siempre todo se halla dentro de una totalidad. Para que podamos abordarlo eficazmente, efectivamente, es necesario, lo primero, tener una aproximación al todo. Acá el todo es en sí mismo el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque el materialismo histórico, como dijimos, es la ciencia dialéctica que se encarga de estudiar la totalidad de la historia humana, pero la totalidad absoluta, es decir, desde la hominización en adelante, dijimos la clase pasada, hasta nuestros días, ¿no? Ese sería el todo dentro del cual vamos a ir estudiando partes, y para esto es necesario, muy recomendable que tengan a la vista permanentemente el cuadro que se adjuntó en la primera clase y sobre el que vamos a hablar más detenidamente en esta segunda clase. Pero antes de ir a nuestra propuesta, que está en ese cuadro, antes de empezar a explicar nuestra reformulación y nuestro nuevo modo de presentación del materialismo histórico, según está graficado allí, tenemos que obligatoriamente referirnos a qué dijeron Marx y Engels sobre estas cuestiones, sobre la periodización histórica. Pues bien, eh, ellos en general se refirieron a estas cuestiones en distintos trabajos. Hay una primera referencia que hace Marx en un trabajo famoso, en el prólogo, en un famoso prólogo, el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, en donde simplemente hace referencias a distintos momentos históricos y habla del modo de producción asiático, lo llama modo de producción, nosotros vamos a utilizarlo en otro sentido, modo de producción asiático, el modo de producción antiguo o esclavista, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. No dice más nada de ello ahí en el prólogo ni en el trabajo de la contribución a la crítica. Pero después, en un trabajo con Engels, la ideología alemana, y otro de su propio cuño, los Grundrisse, Grundrisse son los apuntes, apuntes para la crítica de la economía política también. Allí Marx ya se refiere más específicamente a esto. Es decir, a decir de Hoffman, estos trabajos son más abarcativos y específicos. Estamos hablando fundamentalmente del
último capítulo del primer volumen, de los 3 volúmenes de Los Grundrisse. El último capítulo que se denomina modos de producción precapitalistas, o formas precapitalistas, más conocido bajo el término alemán Formen. Allí Marx se va a referir con más detenimiento ya a lo que él considera la comunidad, la sociedad comunal primitiva, muy basada en los lazos familiares, la cohesión de cada familia, de cada gens, también. Después va a mencionar lo que el modo de producción oriental, que finalmente se va a terminar llamando modo de producción asiático, en el que ya aparece un déspota por encima de las familias y de los grupos y de las gens, y pasa a dominar, digamos, a ser el jefe político de todo un grupo de familias. Después lo que él llama el modo de producción antiguo, que en realidad se refiere exclusivamente al esclavismo, a la esclavitud, es decir, la antigüedad clásica, es decir, Grecia, Roma, donde lo que se produce es una división entre la ciudad y el campo, porque los terratenientes, los productores, viven en la ciudad, y en el campo están los esclavos que trabajan, ¿no? Dicho muy esquemáticamente, pero aparece esta división, por primera vez esta gran división entre la ciudad y el campo. Y finalmente el modo de producción feudal o por estamentos y el modo de producción capitalista. Estas son las formas en que Marx y Engels abarcan estas cuestiones. Después va a haber un estudio de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde, basándose en el antropólogo Lewis Morgan, también va a desarrollar ciertos aspectos, ciertos estudios, pero más específicos, más puntuales. Pero esta es la visión general de la periodización que hacen los padres fundadores del marxismo de inicio. Nosotros vamos a reformular esta periodización. Vamos, como se ve claramente en el gráfico, vamos a hablar siempre triádicamente, otro de los principios de la dialéctica que vimos en la clase anterior. Siempre triádicamente vamos a hablar de una gran primera división de toda la historia humana en eras, grandes eras, ¿no? Este es un concepto que no aparece en Marx y Engels, y ni en los posteriores escritos sobre marxismo. En realidad los posteriores escritos sobre marxismo repiten lo que afirma Marx y Engels, y algunos incluso llegan a simplificarlo hasta la exasperación, hablando exclusivamente de esclavismo, feudalismo y capitalismo, ¿no? Basándose en unos primeros escritos de principios del siglo XX de Plejánov y Bukharin, es decir, unos marxistas rusos, simplificándolo. Y bueno, esto se difundió bastante, pero lo cierto es que nosotros vamos a introducir esta reformulación que comienza, como les digo, con esta idea de las tres grandes, una división en tres grandes eras, tres grandes periodos abarcativos que van desde la hominización, como dijimos, 800.000 años atrás. La primera era va desde la hominización, 800.000 años atrás, hasta
aproximadamente 100.000 años atrás, en que se produce un acontecimiento trascendental que cambia lo que vamos a denominar el modo de existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque en cada era hay un modo de existencia del ser humano, que no es modo de producción. Los modos de producción están dentro de los modos de existencia, según nuestra concepción, sino que es una forma de ser del ser humano, una forma de ser y de actuar del ser humano, que en el caso de la primera era, de acuerdo a los desarrollos antropológicos, etnográficos, sobre todo de los últimos tiempos de la antropología, habría sido una era del ser humano, desde el primer hombre o grupo humano hasta hace 100.000 años atrás, en que estos grupos eran grupos reducidos, eran grupos pequeños, de no más de 40 o 60 integrantes, que vivían solos, aislados. El mundo para ellos era ese grupo, la horda, la podemos llamar la horda primitiva. Actuaban en conjunto, inevitablemente debido a las acechanzas del medio y a las dificultades por la muy baja tecnología que tenían de conseguir alimentos. Eran básicamente carroñeros y recolectores. Después se hicieron con un poco más de desarrollo tecnológico, cazadores y pescadores, pero vivían aisladamente. Estas hordas, que eran muy pocas, raramente o nunca se cruzaban entre sí. Si se cruzaban eran cruces muy esporádicos, y por lo tanto no había enfrentamientos entre grupos humanos distintos. Esto es un elemento muy importante para analizar esta cuestión de los modos de existencia, porque al no haber enfrentamientos con otros grupos, tampoco había hacia adentro de la horda una concepción de la violencia, y una práctica violenta. Eran seres humanos que actuaban muy en conjunto, había una cohesión tremenda en la que todos hacían todo, bueno, salvo los niños y los ancianos, los que no podían, pero todos los demás, hombres y mujeres, trabajaban. Se podrían repartir un poco las tareas, de acuerdo a la potencialidad física de los hombres en relación a las mujeres con respecto a la casa, pero eran divisiones que no afectaban el trabajo en conjunto. Es decir, como lo llamó Durkheim, esto era como una solidaridad mecánica, y nosotros diríamos, vivían automáticamente en conjunto. Esta forma de vida hizo que no apareciera todavía en el individuo integrante de estas hordas la concepción de individuo. Es decir, no daban las circunstancias para que empezara a concebirse cada uno como un individuo distinto del grupo. Es decir, no había ocurrido todavía la aparición, o por lo menos la aparición acabada y definitiva, de lo que hoy llamamos el yo, el individuo. Esto era una forma de existencia, es decir, una forma de existencia. Eran seres humanos, pero distintos a nosotros, distintos en ese sentido, porque no tenían desarrollada la individualidad. Esto va a tener un fin, como dijimos hace unos 100.000 años atrás, cuando adviene debido a la explosión demográfica, porque estos grupos van creciendo, subsistiendo, se hacen cada vez más numerosos. El grupo se hace cada vez más numeroso, y hay más grupos, y empieza a haber
un inevitable choque entre los grupos por las áreas de caza y recolección. Es decir, aparece la cuestión de la escasez relativa de esas áreas, y esto conduce al choque de los grupos y aparece este fenómeno tremendo, este quiebre de la comunidad comunista, primitiva, armónica, inicial, con la guerra. Empiezan las guerras que transforman a la horda hacia el interior, las estructuran jerárquicamente, porque la guerra necesita una estructura jerárquica. Ya las hordas ahora son tribus, y aquí empieza la segunda era, es decir, el segundo modo de existencia del ser humano, donde ya sí, en esta jerarquización, con esta violencia, con estos enfrentamientos, aparece en cada uno de los individuos integrantes de este grupo la noción de ser cada uno de ellos una vida finita, cada uno de ellos tener un destino, cada uno de ellos asumir riesgos y el temor a la muerte. Por lo tanto, aparece definitivamente ahora sí el yo, ¿no? El yo o autoconciencia en términos hegelianos, ¿no? Hegel lo trata esto también en la fenomenología del espíritu. Esto da lugar a la nueva era en la que actualmente nos encontramos. Bueno, vimos que esta es una segunda era, y la tercera era sería la que estaría iniciándose ahora, ¿no? Es decir, después vamos a volver sobre esto con más profundidad. Pero estaríamos en un cambio epocal, en un cambio tremendo, como ya dijimos, muy grande, porque es un cambio de era, resume desde hace 100.000 años atrás hasta ahora, y, vemos aquí también la forma triádica, pero el triadismo lo vamos a ver incluso hacia adentro de estas eras. Por ejemplo, la era de la violencia, que es en la que todavía estamos, o de la que estamos en un largo proceso de transición saliendo, está a su vez dividida en edades. Las edades sí ya nosotros las referimos como modo de producción. Y esos modos de producción, vamos a ver, como está en el cuadro mencionado, son el modo de producción de la guerra pura, es decir, que era modo de producción, como modo de producción propiamente dicho, era caza y recolección. Seguía siendo caza y recolección con las primeras tribus, pero mediadas por la guerra, que era lo que aseguraba el territorio para la caza y recolección. Con lo cual no era la simple caza y recolección de la horda primitiva, sino que era una caza y recolección mediada por la guerra, por el hecho de la guerra. Era parte del trabajo del ser humano, era la guerra. Después lo que nosotros vamos a llamar modo de producción antiguo, y finalmente el modo de producción moderno, manufacturero. El antiguo era el modo de producción agrario fundamentalmente, y el moderno modo manufacturero industrial, el capitalista. Y hacia adentro de estos modos de producción vamos a hablar de los modos de acumulación. Los modos de acumulación que están más relacionados con las relaciones de producción que con la producción en sí. Allí vamos a encontrar en el modo de producción antiguo o agrario una diferenciación entre modos de acumulación, entre lo que Marx llamaba el modo de producción asiático, lo que Marx llamaba el modo de producción antiguo o esclavista, y el modo de producción feudal. Todos esos no son para nosotros modos estrictamente de producción, o por lo menos no son modos de producción propiamente dichos, sino que son
modos de acumulación y de distribución y de regulación, ¿no? Aquí interviene la palabra regulación. Y en el caso del capitalismo tenemos tres modos de acumulación, modos de regulación, que son las tres etapas del capitalismo, que son para nosotros tres, en las que aparece el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero, que es en el que nos encontraríamos actualmente y del que estaría finalizando y entrando la humanidad en un largo, complejo proceso de transición hacia la salida del capitalismo definitivamente, pero con ello a la salida de todo una era, de toda una era de la violencia y de la explotación del ser humano por el ser humano, y esto está relacionado con lo que ya dijimos en la clase anterior, con el famoso cambio civilizatorio en el que nos encontraríamos actualmente. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.